Carta del apóstol Pablo a los Corintios, perdón. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4 para la lectura de hoy. Vamos a hacer dos lecturas, todas las dos en Primera Corintios. Primera Corintios 4, versículo 11. Dice así, hasta que está hablando de sus sufrimientos en la obra del Señor. Y dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y vamos a ir al capítulo 10 de Primera Corintios. Capítulo 10, y vamos al versículo 32, al final. Y vamos a pasar al capítulo siguiente en un versículo, ¿no? Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a tomar asiento y vamos a meditar sobre estas porciones. Todos nosotros estamos conmovidos, y hace días que estamos conmovidos, por estos 10 jóvenes que se desataron como manada y terminaron matando a otro. La sociedad se conmueve frente a esto, y parece que es el tema obligado de todas las noticias hablar extensamente de este tema. Reaccionamos frente a esto. Reaccionamos tarde. Ya este es un deporte argentino, reaccionar siempre tarde. Y hemos reaccionado tarde también en esto. Porque el problema este es un problema que viene de largo, que yo lo he tratado aquí muchas veces. Cuando teníamos aquí una cantidad de discotecas, alguna madrugada, al amanecer, fuimos para ver cuál era el panorama y vimos exactamente esto. Pero lo vimos hace 10 años atrás. Parece que nadie lo veía y nadie escuchaba. Y entonces cuando se produce la tragedia, característica argentina, reaccionar frente a la tragedia, nunca prevenir, nunca pararse a pensar, sino reaccionar frente a la tragedia. Y empezamos a buscar entonces culpables. Que el culpable es el alcohol, los controles municipales, la discoteca, el rugby, todo esto. Lo que no nos atrevemos nunca es a señalar algunas cosas que yo voy a tratar de señalar en estos domingos de este mes, en los domingos de este mes. En primer lugar, es una sociedad que ha despreciado ciertas cosas que forman el fundamento de las sociedades sanas. Y una de las cosas que ha despreciado es a lo que se llama, despectivamente, la familia tradicional. Para promover cualquier tipo de relación. Esto tiene que ver con esto que ha pasado. Esto tiene que ver. Se niega el valor del castigo. Se niega como si fuera una tragedia castigar a alguien o decir que está castigado. Ya esto no viene de la Constitución Nacional. Cuando dice que las cárceles no son para castigo.
En primer lugar, el castigo existe. Y la verdad es que tienen que ser lugares donde se prive de la libertad, y cuando se priva de la libertad se los está castigando. No demos vuelta en las palabras. Ahora, el castigo es importante. El castigo tanto en la familia, en la escuela, en la sociedad, que la retribución a lo que se hace mal sea justamente proporcional a lo que se ha hecho. Pero sobre todo es una sociedad que no tiene modelos, no tiene modelos. Yo me voy a dedicar hoy a esto, el domingo que viene voy a hablar acerca de la familia. Si usted tiene alguna persona que está preocupada, que venga también el domingo que viene, voy a hablar acerca de qué está pasando con la familia. En los museos, cuando usted visita un museo de arte, siempre se va a encontrar con algún joven que se fue con su atril para copiar alguna obra. Y ahí pasa horas copiándola, está aprendiendo. Y sobre todo en los museos que tienen obras antiguas, se lo puede ver también en el museo de aquí, Nacional de Bellas Artes, sobre los cuadros históricos como clásicos, que se paran y lo pintan. Yo recuerdo que un día vino un pintor, un buen pintor peruano, vino a visitarme acá y me preguntó por los museos. Sí, visitamos algunos museos. Y entre ellos visitamos el Museo de la Boca, el museo que está en la casa de Quinquela Martín. Ese hombre que conoce de pintura, pero que conoce de pintura no solamente como el que le gusta la pintura, sino como el que practica la pintura, frente a ciertos cuadros se desvivía. Y entonces me decía, a ver un momento, y se acercaba al cuadro para ver cómo había solucionado el pintor ese problema que él tal vez en su obra no pudo solucionar. Y me daba cuenta que se paraba frente a ciertos temas que seguramente serían el problema que él trataba de solucionar en su pintura, pero se acercaba tanto a los cuadros para verlos de costado y todo, que en un momento le tuve que decir, pará porque acá vamos a tener un problema con el museo, porque usted no puede acercarse tanto a una obra sin que los que están de guardia intervengan. ¿Qué busca esta gente? Busca un modelo. Ellos van a crear su propia obra, no van a copiar eso. Pero lo están copiando porque en este momento están en el momento del aprendizaje. Y en el momento del aprendizaje se necesita un modelo y se sigue un modelo. Si usted revisa la obra de los grandes pintores, toda la obra, usted va a descubrir que siempre empiezan tibiamente a pintar y que tienen modelos, pero que lentamente van elaborando su propio estilo y finalmente ponen su identidad allí. Pero para llegar, primero, tienen que tener modelos. Y el hombre es un ser que necesita modelos y los modelos son importantes. Naturalmente necesitamos modelos. El niño imita a su madre, la niña imita a su padre, la niña imita a su madre, los imitan por imitación. ¿Por qué? Porque están buscando el modelo de lo que es. Y si hoy hay tanta confusión en cuanto a las identidades sexuales, es porque no hay modelos dentro de la casa, porque no se sabe qué es un hombre y qué es una mujer. Pero todos nosotros hemos visto a un nene con los zapatos del padre tratando de caminar. O una nena con los zapatos de la madre. Una nena de 4 o 5 años con los zapatos de la madre tratando de imitar a la madre en el caminar. ¿Por qué? Porque necesitamos modelos. Porque el niño imita a su padre. El adolescente imita a los ídolos. La sociedad presenta ídolos y el adolescente los imita. Trata de ser como ellos. Fíjese, pasan de la admiración a la imitación. Y tratan de vestirse como ellos, de sentir como ellos. Adoptan su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de conducirse. Y el adulto también imita al que es exitoso, al que tiene un éxito social, un éxito económico. Siempre nos manejamos con modelos alrededor y no hay nada negativo en tener modelos. Lo que pasa es que hay que saber elegirlos.
Lo que pasa es que hay que saber elegirlo. La sociedad nuestra actual no tiene modelos imitables. No tiene modelos imitables. Los argentinos tuvimos modelos imitables. Ya no tenemos modelos imitables. Tuvimos, pero no tenemos. Tenemos que convencernos de que hay una crisis en la sociedad nuestra que ha destruido todos los modelos. Este año, 2020, se cumplen 200 años de la muerte de Belgrano. Lea usted la historia de Belgrano, ahí tiene usted un modelo. Un hombre que siendo abogado, no siendo militar, la primera junta lo puso al frente de un ejército y tuvo que irse al norte para trabajar allí como general. Y cuando le fueron a pagar los sueldos, los donó para hacer escuelas. No era un hombre rico, murió en la pobreza. El 20 de junio de 1820, el país estaba con un problema grande, era el día de los 3 gobernadores, no se sabía quién mandaba, ya desde allí. Ese día, el creador de la bandera, el héroe de Salta y Tucumán y todo lo demás, moría solo en su cama, sin dinero. En su agonía, para pagarle al médico, le dio su reloj. Ese reloj se exhibió durante muchos años en el Museo Histórico Nacional hasta que alguien lo robó. Y cuando tuvieron que hacerle la lápida, tuvieron que sacar el mármol de lo que eran las cómodas antiguas y lo cortaron porque no tenían para pagar una lápida. Ese fue Belgrano. Es bueno que lo recordemos en este momento, que tenemos esos ejemplos allí en la historia. Esos ejemplos. Mis abuelos me hablaban de un vecino, era Elpidio González, que tenía una calle que se llamaba Elpidio González. Elpidio González fue diputado nacional, fue jefe de policía, fue ministro del Interior, fue vicepresidente de la Nación. Llegó a vicepresidente de la Nación. Cuando dejó el poder, iba con una valijita por los negocios correteando a Nirina Colibrí. Esos eran modelos, eran modelos. Podría seguir hablando de Lisandro de la Torre, de Alfredo Palacios, de Arturo Illia, de Ernesto Sábato, de René Favaloro. Pero con el disparo que se dio Favaloro en el corazón, se acabaron los modelos. Eran testigos molestos de una sociedad, pero eran modelos. Hoy no tenemos modelos. ¿A quién se puede imitar? ¿Qué hombre de conducta tenemos? ¿Qué ejemplo moral o espiritual? ¿Qué modelos tienen los jóvenes? Tenemos que preguntarnos eso. Los medios promocionan mujeres escandalosas, personajes viciosos, estilos de vida decadente, y es la promoción de todos los días. No promueven las virtudes, sino los defectos. No a la prudencia, están diciendo permanentemente, sí al escándalo, no a la constancia, sí al oportunismo, no a la integridad, sí a la transgresión. Es decir, estamos buscando todo eso. Después tenemos esto, que es lo que revela el estado de una sociedad, lo que revela lo que está pasando. No lo tomemos como un hecho aislado. Yo dije el otro día, para escándalo de los que me escuchaban, esto va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo. No se acaba aquí. ¿Por qué faltan modelos? Bueno, porque somos una sociedad individualista. Nadie quiere ser modelo de nada, quiere salvarse él. Una sociedad individualista produce egocentrismo, el mundo gira alrededor mío y no tengo por qué ser modelo de nadie. No tengo por qué ser modelo. Somos una sociedad hedonista que se rige por el mercado, que no quiere tener compromisos, lo que quiere únicamente es enriquecerse. Los modelos no son perfectos, los modelos humanos no son perfectos. El rey Salomón escribe en Eclesiastés:
ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay modelos humanos perfectos, pero hay modelos imitables. Yo leo en la Biblia, por ejemplo, un hombre como Moisés y digo, qué siervo de Dios maravilloso. Es para imitarlo, pero no en todo. Cuando le agarró un ataque de ira, asesinó a una persona. Después de mucho tiempo fue ese siervo. Pero el ataque de ira le agarró también al final de su vida. Entonces, cuando uno dice imitable, uno dice, es esto que forma el núcleo importante de su vida. El rey David, de quien hemos oído esta mañana, es un ejemplo realmente imitable de fe. Ahora, no lo vamos a imitar en los deslices morales que tuvo. Lo que quiere decir que no hay modelos perfectos, pero hay modelos que son imitables, donde uno puede aprender. Cuando nosotros analizamos la carta a los Corintios, que es donde nosotros hemos leído, en Corinto tenían las mismas características que nosotros, que la sociedad nuestra. Corinto era una ciudad egocéntrica, hedonista, sin compromiso. Pablo, cuando llegó a la ciudad de Corinto, se encontró con un matrimonio, Aquila y Priscila, que eran cristianos. Se encontró con un matrimonio cristiano. Y a ellos se unieron después dos colaboradores de Pablo que llegaron después, Silas, Timoteo. Eran 5 personas cristianas en ese lugar, 5 personas en la ciudad de Corinto. Ahora, la ciudad de Corinto, una ciudad decadente, grande, era una meca que hasta Platón la menciona por su decadencia. Platón convierte al nombre de Corinto, de la ciudad de Corinto, en un verbo. Él habla de corintiar. ¿Y corintiar qué es? Es degradarse. No voy a entrar en detalle, pero la ciudad era eso, una ciudad degradada. Dice que Pablo con las demás personas se quedaron allí 1 año y 6 meses y les enseñaron la palabra de Dios. Y se fundó allí una iglesia, y la iglesia, lamentablemente, influenciada por todas estas cosas, se transformó en una iglesia egocéntrica, hedonista, sin compromiso. Y Pablo le manda esta carta para corregirlos, y finalmente se corrigieron. Pero se la manda para corregirlos. ¿Y cómo hace él para corregirlos? Viéndolos como eran ellos, egocéntricos, hedonistas, sin compromiso. Él les dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos moradas fijas, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Les está contando lo que es su tarea como siervo, su servicio, y le dice, por lo tanto, os ruego que me imitéis. Pablo no le dice, imítenme en todo. Dice, imítenme en este rasgo, que es lo que a ustedes les falta. Fíjense cómo me estoy sacrificando por esto. Posiblemente no fuera Pablo imitable en todas las cosas, pero en esto era un ejemplo. Y no tenía ningún empacho él en hablar y decir, fíjense, ustedes que son hedonistas, cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene uno que comprometer. Les estoy dando yo el ejemplo de esto. Quiere decir que se presentaba a sí mismo como un ejemplo de esto. ¿A qué quería que imitaran? El compromiso, la entrega, el sacrificio, el desprendimiento. Que imiten eso. Porque ese era el área donde él realmente era un ejemplo y era el área fuerte de su vida. Cuando llegamos al capítulo 11, que fue la segunda lectura que hicimos, nos encontramos con lo mismo. Yo leí desde el capítulo 10 y salté al capítulo 11. Y lo hice porque la Biblia no fue, como les he dicho muchas veces, no fue dividida en capítulos y versículos. Entonces hay que seguir la idea. Y la idea viene desde el capítulo 10. En el capítulo 10 dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio,
sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está diciéndole, miren, fíjense de no hacer tropezar al otro. Fíjense lo que hago yo, que yo no hago tropezar al otro. No hago tropezar ni al judío, ni al gentil, ni al cristiano, a nadie. Y cómo no busco mi propio beneficio. En esto, imítenme. Se está poniendo como modelo. Imitarlo es no hacer tropezar al prójimo, es no buscar el propio beneficio, es buscar el bien de todos. Pero además nos dice algo, dice, fíjense que yo no soy el modelo original. No soy el modelo original. Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es decir, yo tengo también un modelo. ¿Cómo imitaba a Pablo? Había sido un fariseo, llegó a Cristo, recibió el Espíritu Santo, tomó a Jesús como modelo de acción en su vida. Ese era el modelo que él iba a seguir. Lo que quiere decir que él se presenta como modelo y además les dice cuál es el modelo que él tiene. Las dos cosas. Como decir, bueno, ustedes tienen lo que saben acerca de Cristo, porque no lo han visto nunca, pero yo estoy imitándolo a él en esto y por eso me transformo en un ejemplo para ustedes en este momento. Es interesante, yo estuve mirando algunos versículos donde Pablo habla acerca de sí mismo, hablando del fin de su vida. Y él dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino que acabe mi carrera con gozo. Escribí a los filipenses, una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que está detrás, me extiendo a lo que está delante. En 2 Timoteo dice, porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Son todas expresiones de Pablo. ¿Las escuchó bien? Jesús podía haber dicho exactamente lo mismo. Jesús podía haber dicho exactamente lo mismo. Él podía haber dicho, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Lo podía afirmar Pablo y lo podía afirmar Jesús también. Porque dice, porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo puede afirmar Pablo también, lo puede afirmar Jesús también. Es decir, él lo había imitado en todo, hasta el final. Tomó esto como modelo y siguió este modelo. Pablo está viviendo la verdadera fe. La verdadera fe no es una fuente de comodidades ni de prosperidad como se habla por allí. Es el profundo compromiso de transformarse en modelo para los demás. A nadie le interesa hoy ser modelo. Miramos el panorama dirigencial de la Argentina y rogamos a Dios que ninguno de nuestros hijos salga como ellos. Porque realmente es pésimo lo que tenemos delante. ¿Son eficaces los modelos? Sí, son eficaces en la medida en que estén presentes y en que se hagan ver. Mirando a Corinto diríamos, bueno, pero para ellos no fue eficaz. Sí, porque anduvieron mal. Pero Pablo le mandó la carta y cuando usted lee la segunda carta, usted se da cuenta que acusaron el golpe y que cambiaron todo. Porque se dieron cuenta. Se dieron cuenta porque alguien les dijo, ahí está el modelo. Crecieron en fe, en esperanza, en amor. Y vosotros, escribe Pablo a los tesalonicenses, que fue una gran iglesia, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo. Es decir, que acá vuelve al tema de la imitación, vuelve al tema. Yo me imagino a la iglesia en Tesalónica, aquellos cristianos jóvenes, no tuvieron 1 año y medio a Pablo con ellos, lo tuvieron 3 semanas nada más. 3 semanas.
predicó y se fue. Se tuvo que ir porque lo persiguieron. Pero ellos estaban imitando a Pablo, y yo me imagino a los jóvenes de aquella iglesia diciendo, vamos a imitar a Pablo en su vida de oración, vamos a imitarlo en el celo por alcanzar a todos, en el trabajo infatigable, en las convicciones, y ellos terminaron por ser un ejemplo para los demás. Mis hermanos, vivimos en una sociedad que no tiene modelos, pero Dios espera que cada cristiano sea un modelo. Que cada cristiano sea un modelo, allí donde está. No hay modelos afuera, transformémonos en los modelos de esta sociedad. Es decir, tomemos la responsabilidad como cristianos, olvidémonos de lo que los muchos cristianos están haciendo, para vivir nosotros una vida que nos transforme en modelos de esta sociedad. Que el muchacho joven sea modelo de lo que debe ser un joven en una sociedad decadente. Que los matrimonios sean un modelo de lo que debe ser una familia en una sociedad como esta. Es decir, que todos nosotros donde estemos podamos ser ese modelo que la sociedad necesita, porque se quedó sin modelos. Y entonces busca desesperadamente saber por qué le está pasando lo que está pasando, y se equivoca permanentemente, porque no está buscando donde debe buscar. No va a la sociedad a abrir la Biblia y a leer el Evangelio. El Evangelio lo tiene encerrado para poner la mano arriba y jurar en vano, con la misma mano con la que después la van a meter en la lata, exactamente la misma. Pero ese señor que no lee el Evangelio, ni lo va a leer, puede leer todos los días mi vida, porque yo estoy en esa sociedad. Y en una sociedad sin modelos, el cristiano tiene que ser un modelo. Ser cristiano no es buscar bendiciones, sino asumir responsabilidades. La fe es responsabilidad. Es responsabilidad de ser modelo en la sociedad con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, para que vean nuestras buenas obras y den gracias al Padre que está en los cielos. Estamos ante un desafío, y yo siento que todo esto que está pasando es un gran desafío. Y es un gran desafío no simplemente como personajes que tienen que criticar a la sociedad, ya hice toda la crítica, sino como personas que tienen que ser modelos en esta sociedad. Se espera de un cristiano que sea un modelo viviente en la sociedad en la que estamos, se espera eso. Pero no es que lo espera la Iglesia, lo espera el Señor, que nos puso para ser modelos. Si nos dejamos llevar por la corriente, si empezamos a dejar que nos doble el brazo la sociedad, vamos a caer en lo mismo que está esta sociedad. Llegó el momento de pararnos firme y decir, no, a esto no, a esto no. Y ha llegado el momento del gran no de los cristianos verdaderos. Los otros se acomodarán de acuerdo a lo que sea. Ya se están acomodando mucho con respecto al aborto, ya se están acomodando. Pero nosotros tenemos que ser modelos a esta sociedad, porque se quedó sin modelos. ¿Y qué espera Dios de mí? Que en una sociedad que ha perdido el rumbo, que está sin modelos, donde el salvajismo y el crimen es una cosa cotidiana ya, donde la violencia nos puede alcanzar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, se espera que el cristiano levante la cabeza y sea un modelo de conducta, de fe, de trabajo, de compromiso, de honestidad. Esa persona que no va a leer nunca el Evangelio, me va a leer a mí todos los días. Que cuando lea tu vida y lea mi vida, pueda ver el reflejo de Jesucristo en nosotros. Porque si se ve el reflejo de Jesucristo,
la sociedad vuelve a tener modelo. Y este es el desafío que tenemos por delante. Nos vamos a poner de pie. Señor, te rogamos, ante el panorama de la realidad esta que nos rodea, y al acercarnos a la palabra tuya y ver cómo trabajaban los siervos de la antigüedad, no solamente esforzándose, sino siendo ejemplos en todo, te rogamos que nosotros podamos transformarnos donde estemos en el modelo de lo que debemos ser. Señor, bendícenos para que tu palabra quede en nuestros corazones y cale hondamente en nuestra vida. Acompáñanos esta semana para que donde estemos podamos reflejar en nuestras acciones la presencia de Cristo en nuestra vida. Quisiéramos que esta semana sea una semana donde cada uno de nosotros pueda ser bendición para otro. Y quisiéramos, Señor, este domingo poner como propósito en nuestra vida que esta semana, cada día, tengo que ser de bendición para quienes están cerca nuestro. Tengo que ser ese modelo que Cristo pide de mí. Bendícenos para que podamos cumplir con este propósito. Te lo rogamos por Cristo Jesús.